Relato desde la perspectiva de una chica. Ese fue uno de los peores días de mi vida. ¿Por qué? Porque después de él, todo empezó a ir cuesta abajo. Una racha negra total en mi vida. Y todo comenzó con una llamada telefónica. La recuerdo hasta el último detalle, cada palabra y cada suspiro corto. Se grabó en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Recuerdo bien cómo charlaba con Basia, es decir, con Vasilisa Petrovna, mientras el teléfono en la consola permanecía en silencio. Suena más a menudo silencioso que repiqueteando, así que podíamos tranquilamente tomar té o montar un salón de belleza directamente en el lugar de trabajo. En nuestra pequeña ciudad, afortunadamente, no ocurren emergencias constantemente. Principalmente, llaman ciudadanos demasiado aprensivos al ver humo saliendo de la ventana del vecino por unos huevos fritos quemados en la sartén, o ancianas compasivas llorando porque no pueden bajar un gato del árbol. El evento más importante en el último tiempo fue un incendio en una fábrica de ladrillos. Entonces, 3 empleados murieron por inhalación de humo. Y por supuesto, aquel caso. Así que el teléfono sonó. Recuerdo cómo miré a Basia, esperando que ella levantara el auricular, pero agitó las manos, mostrando que las había manchado con un rollo de chocolate. Tuve que contestar yo. Me presenté como corresponde y al otro lado de la línea comenzaron a hablar. Esa voz, no sé con qué compararla, como si pasaran garras afiladas lentamente por la espalda, arañando profundamente la piel. Un tono máximamente desagradable. «Hola», dijo él en voz baja, brevemente, y respiraba como si hubiera corrido mucho. «Hola», respondí con total indiferencia. Todo tipo de idiotas suelen llamar por aburrimiento o en estado de embriaguez. «Tienes una voz tan hermosa, señorita». Se rió con voz ronca, resopló ruidosamente por la nariz. «¿Y cómo te llamas?» «Has llamado al servicio de emergencias, no a una agencia de citas», respondí nuevamente sin emociones. Solo intercambié una mirada cansada con Basia. Ella entendió que llamaba a otro holgazán, me sonrió con empatía. Y yo continué de forma estándar. «¿Tienes algún problema? ¿Necesitas que envíe una ambulancia, policía o bomberos?» «Oh, sí, tengo problemas». Se rió de nuevo. «Bueno, por favor, señorita, dime tu nombre. Así estableceremos contacto más rápido. Me sentiré mucho mejor. Está bien. Me llamo Nadia». Puse los ojos en blanco. Escuché que Basia se reía a mi lado. «¿Te sientes mejor por eso, Nadia?», repitió como si fuera la primera vez en su vida que escuchaba ese nombre. Y luego suspiró con placer. «Esperanza, ¿cómo te he echado de menos en mi vida?». Al principio no entendí el juego de palabras. Recuerdo cómo volví a levantar los ojos al techo. Apenas contuve un suspiro ruidoso de irritación. Esta conversación sin sentido comenzaba a agotarme. Quería ya colgar el teléfono y antes de eso mandar al idiota a la mierda. Pero luego pensé, quizás este imbécil está al borde del techo de un edificio y decidió llamar al servicio de emergencias, aferrarse al último hilo de esperanza para permanecer en el mundo de los vivos. Admito honestamente que me importaba absolutamente una mierda si otro perdedor en la vida se tiraba de cabeza al asfalto. Solo que luego me pedirían cuentas por no haber reaccionado a la llamada, por no haber enviado los servicios especiales. Y en un mes tengo vacaciones. Yura y yo ya compramos los boletos, encontramos alojamiento. Bueno, me desvié un poco. ¿Dónde te encuentras? «Dame tu dirección», pregunté y le hice señas a Basia. Teníamos nuestra propia señal especial para los suicidas. Petrova, recuerdo, no estaba contenta de que la interrumpiera de su té, pero aún así rodó su silla más cerca de la consola.
Estoy en mi casa, dijo, y tosió en voz baja. Apartamento 58, calle Gogol 18. ¿Conoces al escritor? Sí, lo conozco. Muy buen escritor. Ingresé la dirección, se la señalé a Basia. ¿Estás solo en casa? No, estoy con mi esposa. Muy bien. ¿Puedes pasarle el teléfono? No, no puedo. ¿Por qué? ¿Dónde está ella? Bueno, ¿cómo decirte? Nadienka. Se rió extrañamente. Está en diferentes lugares por todo el apartamento. En la cocina, en el baño, en el dormitorio, e incluso aquí en mis brazos. Admito que me quedé varios segundos en estupor. No comprendí de inmediato lo que estaba diciendo. Luego, me recorrió un escalofrío cuando lo entendí y me imaginé vívidamente esa imagen. Recuerdo cómo cerré los ojos, hice una respiración profunda para concentrarme y en silencio, solo con los labios, le dije a Basia que había un descuartizamiento. Eso no la asustó, sino que la sorprendió mucho. Sus cejas se subieron y la boca, al contrario, se le bajó. Basia tiene la cara redonda, con gafas. Su expresión era cómica. Me habría reído si la situación fuera otra. Basia lleva más tiempo que yo trabajando como operadora. Ha escuchado muchas cosas por teléfono. Ha habido todo tipo de peleas domésticas, pero un descuartizamiento, para ambas, era la primera vez. El caso más duro que tuve fue al principio de mi práctica, cuando llamó a alguna borracha y en histeria declaró que había matado a su tipo con un hacha de cocina. Perdón, me distraigo otra vez. Recuerdo cómo después de una breve pausa dije completamente tranquila en el auricular: «Está bien», le entendí. «¿Eso no te desconcertó en absoluto?», preguntó él. Me pareció que incluso con ofensa. «Maté a mi esposa. Sí, te entendí. Y estás tan tranquila». Resopló irónicamente. Tosió. «Eres increíble, Nadia». Recuerdo que miré a Basia. Como en la consola vecina, llamaba a los policías y a la ambulancia. Yo solo tenía que seguir charlando con este tipo, controlarlo de alguna manera, para que no hiciera más cosas. Por eso le pregunté, casi imperturbable, como si simplemente mantuviera una conversación amistosa: «¿Y por qué hiciste eso?». Él siguió hablando de alguna manera ahogada, pero muy rápido, como si tuviera mucho acumulado y ahora encontró un interlocutor dispuesto a recibir todo lo que volcara. Me hartó. Cada día me fastidiaba, me obligaba a buscar un nuevo trabajo. ¿Y sabes qué tan difícil es para un discapacitado buscar trabajo, especialmente en nuestro agujero? Seguramente no lo sabes, Nadienka. Tienes voz de mujer feliz y satisfecha con la vida. Así que, Nadiusha, esta mañana se me reventó la paciencia. Se me acercó otra vez con su delantal de margaritas y empezó una vez más: «¿Cuándo encontrarás trabajo? ¿Cuánto tiempo más vas a estar colgado de mi cuello?». Al mismo tiempo se retorcía, gritaba con voz chirriante. No solo me zumbaba en el oído, arrancó el cable del enchufe. Mi compu se apagó. Se perdió la partida. Esa fue mi gota que colmó el vaso. Agarré lo primero que tuve a mano. No sé, no recuerdo qué era. Una lámpara, creo. Se la lancé directo a la cabeza, a su despeinada, peluda y sucia cabeza, porque esa cerda apestosa se bañaba una vez cada 4 días para ahorrar agua. Luego fui a la cocina y tomé 2 cuchillos, uno largo y otro ancho para cortar carne. Empecé a cortarla. La golpeaba y golpeaba. Gritaba como un cerdo y se veía como un cerdo con su grasa colgando a los lados. Luego se calló. ¿Sabes qué hice? No respondí. Y después agregó con un susurro siniestro: «Encendí la compu y seguí jugando». Recuerdo que Basia me llamó en voz baja. Probablemente mi cara no estaba muy bien. Solo la ignoré con la mano. Escuchaba lo que el psicópata decía después. Luego, después de 1 hora o 2, cuando jugué a gusto con los muchachos,
Me puse a pensar, ¿y qué hago con este cuerpo? Se calmó significativamente, solo respiraba pesadamente. Intenté arrastrarla al baño para que hubiera menos suciedad de esta cerda, pero es tan pesada. Nadia, ¿hubieras visto esa montaña de carne? Nunca has visto algo así, estoy seguro. Podría meter toda esa carne en el congelador y estar alimentado hasta el invierno profundo, pero me dieron náuseas solo de pensar que iba a comer esa porquería. Así que simplemente la corté y la esparcí por todo el apartamento. Bueno, así nomás, por diversión. Le encantaba ver programas idiotas en la tele. Así que coloqué su trasero gigante en el sofá. En la mano derecha le puse el control remoto y la izquierda la lancé sobre el armario. Gracioso, ¿no? Y sus tetas las tiré al baño, que al menos se las lave muerta. Ambas piernas simplemente las tiré al piso de la cocina. Siempre andaba por ahí, vaciando el refrigerador. Su cabeza se rió y de su risa me dio frío, y su linda cabecita está en mi regazo. La acaricio por el cabello, justo como a una gatita dormida. Y sabes, Nadia, es tan ligera. Nunca había sido tan ligera. Por primera vez en 12 años de matrimonio puedo tomarla en brazos y no romperme la espalda. Y finalmente está callada. Me mira con sus ojos tontos, como de cerdo, y está callada. Nadia, ¿por qué te callas? ¿Me estás escuchando? Por supuesto que escucho, dije sin que me temblara la voz, como si hablara por teléfono con una amiga. Te escucho cada palabra atentamente. Nadia, alargó y respiró terriblemente ronco, como aspirando aire. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Mi esperanza, eres una mujer maravillosa, eres una oyente maravillosa. Me gustaría tener una esposa así. En el auricular escuché cómo aulló la sirena. Llegó la ambulancia. Recuerdo cómo suspiré aliviada. Cerré los ojos. Mi trabajo había terminado. Quería inmediatamente después de esa conversación ir con la jefatura y tomar un día libre. Luego ir a casa, comprarme algo para beber y sentarme a esperar a Yura, cubierta con una manta. Pero ese imbécil no colgó. Precisamente esa última frase la recuerdo de memoria. Ah, vinieron visitas a verme. Mira, Nadia, ahora se va a poner caliente. Solo alcancé a decir en el auricular, espera, y colgó. Y literalmente, un segundo después, las ventanas de nuestra oficina temblaron. Vi como a un par de kilómetros de nosotros, detrás de los techos de las casas, surge con estruendo una verdadera bola de fuego. Los autos en la calle aullaron todos a la vez. Alguna chica gritó y yo salté de la silla. Recuerdo que me agarré el cabello. Directamente me pasó una gama de emociones. Terror, incredulidad, algo más. Quería sentarme de vuelta en la silla, pero fallé y me senté directo en el piso. Ese fue el momento más pesadillesco de mi vida. Cuando miras por la ventana y entiendes que en ese mismo momento en el fuego y bajo los escombros mueren personas y no puedes hacer nada ya. Luego supe que por culpa de este idiota murieron 26 personas, incluyendo 3 paramédicos. Después del asesinato de su esposa, este imbécil trajo del garaje bidones con gasolina y bombonas de gas. Quería que explotara fuerte. Fue suerte que la mayoría de la gente estuviera en el trabajo y la escuela, pero aún así, tanta gente. Y es extraño y triste que ninguno de ellos oliera el gas. Me interrogaron investigadores durante varias horas hasta tarde en la noche. Intentaron culparme de que yo no pude disuadir al psicópata de no encender un fósforo. Luego, igual desistieron y me dejaron ir. Yura me esperaba en la calle. No lo dejaron entrar. Si no fuera por él, habría vagado por las calles oscuras hasta la casa en estado zombie. Qué bueno que estuvo ahí. En el trabajo me dieron un permiso prolongado.
Pero igual, hasta el viaje al mar, faltaba mucho tiempo y tenía miedo de salir de casa. Pensaba que si asomaba la nariz me atacarían con acusaciones, pero no. Afortunadamente, ni en redes sociales me buscaron. La gente no escuchó nada sobre mí. La gente solo maldecía a ese desgraciado Roman Zuev. ¿Adivinen cómo lo rebautizaron en los comentarios? Leí información sobre él y su esposa Lisa. Sorprendentemente, ella no era tan horrible como él la describía. Sí, gordita, con una mirada infeliz, acorralada. Vi una foto en su página. Están sentados en un banco. Ella, toda encogida, sonríe torpemente, sus manos regordetas entrelazadas sobre el vientre, y él le ha puesto el brazo sobre el hombro. En la otra mano sostiene una botella de cerveza. Flaco, larguirucho, que apenas cabe en el banco, con piernas largas y delgadas, como de saltamontes, en zapatillas manchadas con suciedad vieja, dientes amarillos saliendo en abanico, nariz torcida después de una fractura y mirada turbia después de haber bebido. En general, un tipo asqueroso y repugnante. Y bajo esa foto, un montón de comentarios con maldiciones y deseos de que arda en el infierno. Dejé el mío también con deseos similares. Me empezó una depresión. No, claro, no me pusieron diagnóstico, pero por todas las sensaciones era precisamente eso. Se me fue el apetito completamente. No tenía fuerzas ni para llegar al baño y lavarme la cara. Yura también tomó días libres y prácticamente estuvo constantemente a mi lado. Charlaba sobre algo, ponía películas, me leía historias divertidas de internet, intentaba distraerme, animarme un poco. Es tan cariñoso. Igual me obligué al tercer día a ir a las ruinas de la casa, a dejar flores en el memorial espontáneo. Pensé que lo necesitaba. La casa explotada se veía horrible. Una entrada del edificio de 5 pisos colapsó completamente. Parecía como si al lado, una de otra, estuvieran 2 viejas yrushchovkas separadas, y entre ellas una enorme pila de basura informe. Todo alrededor estaba acordonado con cintas brillantes. En los escombros se afanaban rescatistas y voluntarios les traían comida y agua. Y también había una multitud de gente. Estaban en la acera frente a una cantidad tan enorme de flores y diferentes juguetes que no se veía la tierra bajo ellos. Prácticamente nadie hablaba, solo susurraban en voz baja. Recuerdo que escuché sollozos. Ahí, una mujer mayor estaba arrodillada directamente en el asfalto polvoriento frente al memorial y apretaba contra su pecho un marco ancho con una foto. Cuando lo alejó de sí, noté en ella una pareja joven con un niño pequeño en brazos. Entonces me sacudió como un golpe eléctrico. Entendí que esa familia feliz podría haber perecido completamente ahí. Recuerdo cómo me tambaleé hacia un lado. La cabeza me dio vueltas, y si no fuera por Yurka, me habría desmayado. Me agarró a tiempo bajo los brazos, me sentó en algún banco. No me prestaron atención, solo miraron con empatía y ya. Pensaron, probablemente, que perdí a alguien ahí. Yura, recuerdo, me dijo entonces, no, fue un error traerte aquí. Mejor estarías en la cama, viendo películas. Yo quería, no sabía cómo elegir las palabras correctas. Quería, como dicen, rendir homenaje a los fallecidos. Pensé que me sentiría un poco mejor, pero por ahora solo empeoró. Yura, dime otra vez, no tengo la culpa. No, no tienes la culpa en esto. Hiciste todo lo que pudiste. Cuando Zuev te llamó, ya había tomado su decisión. Cuando nos íbamos, miré la casa, el agujero donde antes estaba el apartamento del tercer piso. Como que no pensé nada en ese momento. La mirada como que se sintió atraída sola, y vi en ese agujero ennegrecido, ahí donde cables colgaban del techo como lianas, la figura de una persona.
Era extraña, negra. Pensé que probablemente era un rescatista arriba, aunque todos estaban abajo todavía. Cuando caminamos, me volteé una vez más y ya no vi a nadie en ese agujero. Quizás eso fue el comienzo de la pesadilla, o quizás ya comenzó con la llamada. Yura, aunque tomó día libre, lo jalaron al trabajo esa tarde, prácticamente de noche. ¿Alguna emergencia les ocurrió? No voy a afirmar qué exactamente. Esos detalles se me borraron de la cabeza. Lo dejé ir tranquilamente. Prometí esperar su regreso. Encendí la televisión. Apagué la luz en todo el apartamento para que fuera más atmosférico para ver la película. En un canal repetían por centésima vez la serie No nazcas hermosa. Yurka no la soporta, pero yo a veces la veo o simplemente la pongo de fondo. Así que entonces decidí verla otra vez. No llenarme la cabeza con nada. A mitad del episodio empecé a cabecear, me froté los ojos, luego fui a lavarme la cara para despertarme un poco. Abrí el agua fría y me incliné hacia el lavabo. Me lavé la cara, frotándola fuerte. Luego me enderecé y vi detrás de mí, justo detrás de mi hombro izquierdo, una cara. O más bien, cara era difícil llamarlo. No tenía piel, labios ni párpados. Los músculos expuestos estaban hinchados con marcas de quemaduras negras. Ojos rojos saltones me miraban a través del reflejo. Grité, me volteé bruscamente, accidentalmente tirando del lavabo la jabonera. Detrás de mí no había nadie, pero por un segundo sentí el olor a carne quemada, demasiado nítido, como si me lo pusieran bajo la nariz. Del terror, el corazón se me subió hasta la garganta. Faltaba el aire. Corrí de vuelta a la sala, prendiendo la luz en todas partes por el camino. Salí al balcón, abrí la ventana ahí y me quedé parada un rato. Me convencía de que simplemente me pareció por la tensión nerviosa, solo que la alucinación fue demasiado vívida. Pensé que necesitaba empezar a tomar calmantes antes de dormir. Probablemente, después de 20 minutos, me calmé un poco. Me volteé para entrar de vuelta a la sala. Entonces, escuché cómo me llamaban roncamente por mi nombre desde algún lado de la derecha. El corazón casi se me para otra vez. Me quedé parada en medio del balcón. Tenía miedo de pasar el umbral. La lámpara estaba encendida. Veía la habitación perfectamente y no había nadie ahí. La televisión seguía murmurando, así que pensé con alivio en ella. Lo único que me confundía, en la serie no había personajes con el nombre Nadia. Lo atribuí a un comercial que salió inesperadamente. No quería pensar en lo místico. Me prohibía a mí misma siquiera un pensamiento pasajero. No quería creer en eso. A Yuri no le conté nada. Lo recibí con una sonrisa. Estaba muy cansado, así que se fue directo a dormir, y yo con él. Solo que no pude dormirme por mucho tiempo. Escuchaba cada crujido y susurro en el propio apartamento. En un edificio de apartamentos, especialmente viejo, las paredes son delgadas. Puedes escuchar cómo el vecino de arriba se arrastra a la cocina de noche. Pero igual, me sobresaltaba con cada sonido y me apretaba más contra Yurka, que roncaba. Probablemente solo pude dormirme al amanecer. Al día siguiente, Yura inesperadamente propuso ir de picnic con pernoctación. Dijo que me sería útil un pequeño cambio de ambiente. Honestamente, no soy amante de dormir en carpa quién sabe dónde, incluso si hay un río cerca. En la naturaleza hay demasiados bichos, arañas y otras porquerías. Pero igual acepté, confié en Yuri. Tuve que empacar e ir con él al hipermercado más cercano, a abastecernos de productos. Yo en general no entendía qué teníamos que llevar, así que Yura dirigió todos los preparativos. Desde fuera probablemente nos veíamos graciosos. Él brillaba de entusiasmo, corría de un estante a otro.
Me contaba locamente sobre sus excursiones con su padre en la infancia. Y yo empujaba silenciosamente el carrito con cara de zombi, cansado de su existencia. En la sección especial para jardineros y amantes de excursiones nos demoramos un poco más. Yurka miraba parrillas y carpas desplegadas y calculaba si valía la pena comprar una nueva, más espaciosa. Yo giraba la cabeza sin rumbo por todos lados. Entre los pasillos, aproximadamente a unos 10 metros de nosotros, volví a ver una figura extraña. Al principio, no entendí quién era. Mi primer pensamiento fue que una persona se había puesto un traje oscuro inusual con manchas rojas. Estaba justo frente a una pequeña sección de ropa, pero empezó a girarse. Los movimientos eran quebrados, antinaturales. La cabeza y el brazo derecho doblado en el codo se le sacudían rápidamente, como en un ataque. Se volteó de medio lado. Vi esa cara horrible que me había parecido ver en el baño. No sé cómo no grité de terror. Simplemente cerré los ojos fuerte para que esa alucinación desapareciera, porque no puede ser real este espanto. Exhalé y abrí los ojos. Estaba parado directamente frente a mí, frente al carrito que yo apretaba con fuerza. Era un cadáver quemado viviente. Vi cómo le sobresalían las costillas bajo la piel despellejada, cómo colgaban músculos rotos en los brazos y cómo un dedo negro carbonizado señalaba hacia mí, y además ese olor a quemado. Recuerdo cómo chillé y salté hacia atrás. Me caí y aterricé con el trasero en el piso duro. El muerto desapareció de inmediato y se me acercaron Yura asustado y alguna mujer. Ambos estaban seguros de que simplemente me había resbalado en el piso recién lavado. Sí, esa era mejor excusa. ¿Cómo podía contarle a Yura que vi al muerto Román Suev? Que era precisamente él, estaba 100% segura. Después de lo visto, no quería para nada ir a la naturaleza, mucho menos pernoctar en carpa, pero tampoco quedarme en casa donde vi por primera vez al fantasma o lo que sea que fuera. Tenía miedo. Me puse aún más nerviosa. La siguiente noche directamente no dormí. Escuchaba los sonidos más atentamente y probablemente la mitad me los imaginé. O quizás realmente escuché pasos por nuestro pasillo y respiración pesada. Una vez sentí olor a quemado, pero se disipó rápido, así que no entendí si era real o me lo sugerí. Pude dormir solo durante el viaje. En el auto me calmé un poco, mirando cómo cambiaba el paisaje por la ventana, y de repente me apagué. Me despertó Yura contento cuando ya había montado la carpa y encendido la fogata. Eligió un lugar hermoso, a la orilla de un río ancho, cerca de un sauce viejo que crecía frente a una pequeña playa salvaje. Un día de semana no había nadie excepto nosotros y 3 adolescentes con cañas de pescar en la otra orilla. Eso me alegró. Solo ahí, en la naturaleza, entendí que me faltaba esa tranquilidad y calma del ruidoso ciudad, y el deseo de irnos pronto al mar creció con triple fuerza. Cómo soñaba con acostarme en la arena dorada, tostarse en el sol sureño, y luego sumergirme en el agua fresca, suave y salada. Con Yura pasamos maravillosamente en el río 2 días enteros. Nadamos, asamos salchichas y papas en la fogata, escuchamos música por radio. Él pescó, cocinó una sopa de pescado increíblemente deliciosa. Nunca en mi vida había comido una así. También me repuse de todo ese tiempo inquieto. Aparentemente el aire fresco influyó también. Ni siquiera quería irme. Y dejé de pensar en la casa explotada y en su muerto. Solo que cuando regresamos a casa, empecé a sacar ropa del armario de la bolsa de excursión y Yura estaba en la cocina lavando platos. Saqué el traje de baño de la bolsa. Me distraje con algo. Creo que Yura preguntó algo. Le respondí. Metí la mano en la bolsa sin mirar. Quería tomar la siguiente cosa y toqué algo repugnante.
algo áspero, a la vez pegajoso y muy frío. Recuerdo que me sorprendí mucho y pensé en un pescado, que me las arreglé para ponerlo en el lugar equivocado. No, ahí no había pescado para nada. Ahí había una mano humana muy quemada, con un hueso carbonizado sobresaliendo. Solo cuando miré en la bolsa noté ese olor nauseabundo a carne quemada. Asustarme al principio no alcancé. Sentí un asco fuerte hasta náuseas. Grité a todo pulmón cuando dedos negros retorcidos me agarraron de la mano y apretaron fuerte. Todavía recuerdo táctilmente ese contacto repugnante y la voz. Definitivamente escuché como susurró: «Habla conmigo, Nadia». Era la voz de Suev. No la confundiría con ninguna. Su mano me soltó rápidamente y del susto me estrellé de espaldas contra el armario. Yura, por supuesto, vino corriendo inmediatamente a mi grito. Tuve que mentir que en la bolsa se metió una araña enorme. Yura sabe cómo les tengo miedo a esos bichos. Buscó toda la habitación, quiso matarla. Estaba muy desconcertada. Eso es poco decir. Estaba en tal terror y completa incomprensión de qué hacer después. No quería consultar con nadie. Me habrían mandado directo al manicomio o, en el mejor caso, sugerido visitar un psicólogo. Bueno, y ese igual me señalaría la puerta del psiquiátrico. Tenía miedo también de decirle a Yuri sobre mis visiones. Temía que me mirara como a una loca. Para mí sería un golpe al corazón. Después de regresar del picnic, me puse peor. El olor a quemado se sentía por todo el apartamento. Cada segundo temía ver la figura terrible o escuchar el susurro siniestro. 3 veces más lo vi de reojo en el reflejo y un par de veces con visión periférica. Una silueta que se sacudía. En una de las noches otra vez no dormí y definitivamente escuché sus pasos. Escuché cómo crujían las viejas tablas del piso en la sala, cómo pies descalzos apenas se movían por el linóleo en el pasillo. Luego, la manija de la puerta a nuestro dormitorio bajó con un clic y las bisagras chirriaron prolongadamente. Me volteé hacia la pared, hundí la nariz en el hombro de Yura y apreté su mano. Me cerré los ojos muy fuerte. Tenía tanto miedo de abrir los ojos y ver, en lugar de mi persona amada, una cara quemada horrible. Sentía como el muerto Suev estaba parado junto a nuestra cama y respiraba roncamente con silbido. Me miraba a través de la manta, estudiando cada curva del cuerpo. Fue suerte que Yura se despertara. Apreté su mano demasiado fuerte. Preguntó entonces preocupado: «¿Qué te pasa? ¿Tuviste una pesadilla?», preguntó tan cariñosamente y me acarició el cabello. Sí, como si el muerto Román Suev me persiguiera. Decidí responderle así. Recuerdo cómo me temblaba finamente de miedo. Yura encendió la luz, fue a la cocina, preparó té con manzanilla. Me ayudó un poco. Pude dormirme. ¿Y saben? Empezaron a aparecerme dudas de que el problema estaba en mi cabeza, porque yo era absolutamente normal. ¿Será que después de esa conversación telefónica se me zafó un tornillo? No, empecé a pensar en otra dirección, que realmente me visitaba el fantasma de Román Suev. Por eso busqué en internet y encontré una buena medium, Aglaya Belesova. Esta mujer aún participaba en varios shows y las reseñas sobre su trabajo eran muy altas. A cualquier abuela adivina no iría jamás. Necesitaba una profesional. Le dije a Yura que iría a caminar por el parque. Justo se sentó a jugar tiradores en red con amigos. Ese fue el momento más conveniente para ir donde la extrasensorial sin que Yura se diera cuenta. Vivía, resultó, no lejos de mí, solo 2 paradas. En su casa todo era tan interesante, con ambiente, calaveras en los estantes, velas negras, disecados de aves de todo tipo y otra atribución incomprensible en las paredes,
tipo collares de huesos o tambores con monedas en los bordes y olores a hierbas de algún tipo. Créanme, mucho mejor olerlas que carne quemada. Aglaya causó impresión desde la entrada. No alcancé a tocar el timbre y ya abrió la puerta frente a mí. Una mujer estatuaria con vestido negro, anticuado con velo. Se lo echó hacia atrás en la cabeza y me miró fijamente con ojos penetrantes. Tenía un color tan inusual, lila. Me miró varios segundos, como escaneando mis entrañas, y luego soltó: «Veo tu mal. Vino siguiéndote». Me volteé maquinalmente, pero no vi a nadie detrás de mí, aunque me recorrió un escalofrío. Aglaya me invitó a pasar, me llevó a su sala, me sentó en una mesa redonda. Ahí tenía una esfera hermosa de vidrio. Dentro de ella, una figura de niña bailarina. Alrededor de la esfera ardían 4 velas, como iluminando la esfera desde dentro. Aglaya me miró a través de ella un tiempo. Luego dijo en voz baja: «Alma inquieta, malvada, asesino y suicida. Se aferró a ti como un parásito. ¿Puede ayudarme?». Pregunté también en susurro. Recuerdo cómo empecé a jugar nerviosamente con el cierre de la sudadera. Temía que se negara, y qué hacer entonces no sabía. Habría tenido que recurrir probablemente a otro especialista, pero la médium me miró con confianza, que me alivió el alma. «Llegaste a tiempo», respondió severamente. «Un poco más y el parásito habría acumulado fuerzas. Entonces podría hacerte daño real, no solo asustarte». Salió de la mesa, sacó de una cómoda un espejo redondo manchado de cera, lo puso en la mesa y salió brevemente de la habitación. Trajo de algún lado una bolsa de plástico. Había algo viscoso ahí, todo en sangre. Resultó ser hígado. Aglaya lo volcó frente al espejo, movió las velas más cerca de él y tomó un cuchillo con mango negro. Cortaba ese hígado y murmuraba algo. Un hechizo, probablemente. Luego se levantó, me dijo que me sentara en su lugar. Honestamente me era desagradable mirar hígado crudo cortado. Inmediatamente me recordaba el cuerpo de Suev: músculos rojos hinchados, piel despellejada. Aglaya tomó del estante un manojo de hierbas crudas. Las encendió con la vela y empezó a caminar en círculos, agitándolas. Había mucho humo y del olor picante empezó a darme vueltas la cabeza. «Mira en el espejo», dijo. «Cuando lo veas detrás de ti, grita que se vaya. Grita hasta que desaparezca». «Está bien», entendí. Me acerqué más al espejo y empecé a mirarlo muy atentamente. Pasaron quizás unos 5 minutos hasta que vi detrás de mí la figura ya conocida. Estaba parado justo detrás de mi silla, inclinando la cabeza fuertemente hacia un lado, casi tocando con la oreja arrancada el hombro. Tenía la boca entreabierta y veía perfectamente cómo entre sus dientes le escurría un hilo largo de saliva roja. Me miraba fijamente. En ese momento no sentí tanto miedo y asco, sino que me enojé. ¿Por qué diablos se aferró a mí solo porque fui la última con quien habló en vida? ¿Por qué él, un imbécil que mató a tanta gente, no se fue al infierno, sino que siguió aterrorizándome? Entonces me enojé mucho. «Vete», grité fuerte, que Aglaya saltó graciosamente de sorpresa y yo seguí gritándole al muerto, como aconsejaba la médium: «Lárgate, déjame en paz, Nadia», susurró y extendió hacia mí manos apestando a quemado. «Mi esperanza, serás mía. Vete, lárgate, vete al diablo», gritaba, aferrándome con los dedos a la mesa, tan fuerte que me rompí la uña de la mano derecha. Suev retrocedió ofendido, intentó balbucear algo más, pero lo cubrí bien con maldiciones. No lo creerán, pero ayudó. Gruñó, se sacudió todo, como en un ataque, y se disolvió en el aire. Me liberé inmediatamente. Me sentí tan aliviada. Hasta me salieron lágrimas. Fui feliz en ese momento. Después de eso todo estuvo bien.
No escuchaba sonidos extraños, no sentía olores raros, no veía nada aterrador. Dormía simplemente perfecto. A Aglaya le pagué 8,000, pero eso es lo mínimo que perdí. Según la médium, perfectamente podría haberme separado de la vida. Estaba muy agradecida con ella. Con Yura empezamos a empacar gradualmente cosas para el mar. Nada más me preocupaba excepto ese viaje deseado. Volví a la normalidad, empecé a ir al trabajo. Los colegas decían que me veía perfecta, se alegraron por mí. Pero justo un par de días antes del viaje llegó una llamada a mi consola. Esa también la recuerdo de memoria. Servicio de emergencias, te escucho, dije como trabalenguas. En la línea había silencio, solo crujir de interferencias. Intenté hablar otra vez. A lo mejor la persona del otro lado no me escuchó. Y otra vez nada. Quería ya colgar el auricular, pero ahí pronunciaron siseando: Esperanza. ¿Entienden ya? Sí, era otra vez su voz, de Román Zuev. Entonces, simplemente, me paralizó del terror. Ni respirar, ni piar podía. Pero adentro, todo se incendió. Probablemente Basia me miraba extraño y posiblemente me decía algo, pero no notaba nada. Escuchaba solo su murmullo: Nadienka, ¿por qué me evitas? Me pareció que nos llevábamos bien. Somos como almas gemelas. Nadiusha, mi esposa, esa vaca, no se comparaba contigo. Dime, ¿para qué necesitas a ese Yurka? Parece marica con ese peinado. Necesitas un hombre de verdad que pueda satisfacerte en todo. Me necesitas a mí. Somos perfectos el uno para el otro. Recuerdo cómo pude hacer una inhalación convulsiva y apenas moviendo los labios susurré: pero te expulsé, te fuiste. ¿Cómo volviste? ¿Por qué? Vine por ti, Nadiusha. Se rió roncamente. No te dejaré, te llevaré conmigo. Después, creo que me arranqué los audífonos de la cabeza y los tiré para algún lado. No recuerdo exactamente. Basia me gritó, tipo: ¿qué haces? ¿Te volviste loca? No le expliqué nada. Agarré mi bolso y corrí a casa. No me subí al autobús. Llegué caminando. Yura no estaba en casa. Había ido donde un amigo. Me decepcioné, claro. Quería su apoyo en ese momento, al menos solo abrazos, pero al mismo tiempo no quería molestarlo. Por eso me paseé sola por el apartamento un tiempo, como fiera inquieta por la jaula. Todas las llamadas de colegas y jefes las rechazaba. En general, no era momento para ellos. Estaba en pánico, casi en histeria. Recuerdo que quería llamar a Yura y realmente sacarlo de donde su amigo, pero luego recordé a Aglaya. Yura no me ayudaría, al contrario, me consideraría loca, así que solo ella podía ayudar otra vez. La llamé entrecortadamente, tragando lágrimas. Le conté lo que pasó. Es un espíritu muy fuerte, me dijo. Necesitas hacerle frente antes de que se ponga peor. Yo te ayudaré mentalmente, no temas nada. Las palabras de Aglaya me infundieron un poco, pero esperanza. Aunque me calmaron, en la cabeza recuerdo que sonaba terrible. Recuerdo cómo entonces, en la explosión de la casa, fue muy terrible. Solo apareció la sensación de que ya se decidiría todo, que en unos minutos el monstruo del otro mundo vendría por mí. No sabía cómo enfrentarlo. Aglaya no explicó bien, así que simplemente corrí a la cocina y tomé el cuchillo más filoso y fuerte. Yura justo lo había afilado el otro día. Fui a la sala, apreté fuerte el mango del cuchillo y me puse a esperar. Sabía que Román Zuev vendría obligatoriamente y pronto apareció. Escuché cómo crujió el piso bajo sus pasos en el pasillo y luego su repugnante cara quemada asomó cautelosamente desde el marco, como si me temiera. Aún así, tímidamente, me llamó por nombre. De repente, me dio risa y me eché a reír. El miedo desapareció. En el pecho se encendió un odio salvaje hacia él. Estaba lista para despedazarlo.
arde en el infierno. Grité a todo pulmón y me lancé sobre Suev, poniendo el cuchillo frente a mí. Él retrocedió de mí, intentó cubrirse, balbuceó algo, y yo rápidamente me balanceé y le clavé el cuchillo directo en el ojo derecho. Gritó tan fuerte que me ensordecí, pero me alegré. Si grita, significa que le duele. Eso es bueno. Que sufra, que se muera otra vez. Lo golpeaba y golpeaba, lo apuñalaba con el cuchillo donde fuera, en la cara, en los brazos, en el pecho, en el vientre. Me salpicaba constantemente con sangre de sus heridas. En la boca me cayó, en los ojos. Me daba completamente igual en ese momento. Solo quería destrozarlo. No sé en qué momento dejó de moverse, dejó de salir, de llamarme. No noté cuándo murió definitivamente. Y cuando lo entendí, me sentí tan aliviada. Dios mío, qué libre se sintió mi alma. Finalmente, me deshice de mi pesadilla. Era completamente libre. Podía tranquilamente irme con mi persona amada al mar y absolutamente no temer que de noche algo pudiera estar junto a mi cama o llamarme desde la oscuridad con voz horrible. Podía otra vez sin mirar atrás ir a la tienda, pasear por el parque y en general hacer cosas favoritas. Ahora podía hacer todo sin miedo de que inesperadamente apareciera un fantasma feo y empezara otra vez a llamarme. Era normal otra vez. Nadezhda Isaakova finalmente se cayó después de la larga perorata. Sonrió felizmente, parpadeó rápidamente con largas pestañas. Durante su relato no parpadeaba a menudo, solo miraba frente a ella con mirada vidriosa, abriendo ampliamente los párpados. Solo cambiaba la expresión de su cara en momentos especialmente brillantes de su historia. Constantemente gesticulaba, dibujaba algo en el aire cuando no podía describir con palabras. Se arreglaba el cabello largo y rubio despeinado, pegado a la derecha con sangre seca. Manchas marrones había también en la camisa celeste del uniforme. A Nadezhda eso no le molestaba para nada. Al menos se lavó las manos y cara de rastros de sangre ajena, y eso por mi petición. La chica no notaba nada extraño en sí misma y, como me dijeron, se sorprendió muchísimo cuando en su apartamento entró el grupo de policía. No soy psicólogo, pero creo que está completamente loca. Su siguiente frase reforzó mis sospechas. Bueno, ya está. ¿Puedo irme a casa? Yura pronto vendrá. Necesito limpiar. Intercambié una mirada fría con mi compañero. Estaba algo desconcertado, perdido. Apartó la mirada de nosotros hacia un lado. Se frotó la barbilla afeitada con los dedos. El muchachito aún es novato, y de golpe le cayó tanto. Primero un cadáver de indigente en un pozo, luego una explosión en una casa, y ahora un apuñalamiento con una trastornada. Hice clic en una tecla del portátil, sacándolo del modo de suspensión. En la pantalla aparecieron una docena de fotos del lugar del crimen. Paredes y piso en el pasillo salpicados densamente con sangre del joven Yuri Isaakov. De la cara quedaba poco. Los vecinos lo reconocieron solo por la ropa y el tatuaje en el cuello. Mostrarle a la chica estas fotos, creo, no tiene sentido. O no entenderá o entrará en furia. Definitivamente, el manicomio llora por ella. Muchas gracias por tu relato. Sonreí forzadamente, cerrando el portátil. No podemos dejarte ir todavía. Necesitamos arreglar algunas formalidades. Te llevarán a tu celda. Ah, está bien. Isaakova se decepcionó un momento, pero rápidamente recuperó su aterradora sonrisa satisfecha. Son dificultades temporales. Lo principal es que pronto iré al mar con Yura. Dime, ¿has estado en Sochi? ¿El mar no está frío? No, no he estado ahí. Seguí sonriendo agriamente. Salí de la mesa, metiendo el portátil bajo el brazo. Gracias por la conversación. Adiós. De la sala de interrogatorios salí disparado.
Casi derribé a la guardia aburrida en el pasillo. El joven colega caminaba detrás y hasta la oficina cayó sombrío, con la cabeza baja. Solo cuando se sentó en su escritorio, reclinándose en el respaldo de la silla, se agarró la cabeza con las manos y soltó lacónico: «Mierda». Y no se puede discutir. Revisé si había agua en el hervidor eléctrico. Presioné el botón para hervirla. Hay que tomar café, despertarme un poco y distraerme un poco de la conversación desagradable. Con 7 años de trabajo he visto de todo. He hablado con gente diferente. Pero esta Nadia causa especial rechazo. Con ella fue máximamente desagradable estar en una habitación cerrada sin ventanas. Quizás porque se le fue completamente la cabeza. Y no he hablado tan seguido en mi carrera con locos. Creo que aquí no habrá que lidiar mucho. Eché el paquete de café 3 en 1 en mi taza alta. Vertí agua hirviendo sobre el polvo hasta el borde. A la chica, bajo impresión de la tragedia, se le desarrolló esquizofrenia aguda. Posiblemente ya la tenía, y tal espectáculo agravó la enfermedad. Sucedió algún gatillo, y Nadia mató a su esposo, tomándolo por el difunto Román Suev. Bueno, que los médicos le pongan el diagnóstico exacto. Y nosotros necesitamos encontrar y citar a esa Aglaya. Con ella la conversación será interesante. Puede ir como cómplice. A Sochi se iba a ir. «Mierda», murmuró mi compañero, frotándose cansadamente la sien. «Sí, ahora también tomaré café y empezaré a buscar la dirección de Aglaya». Bebí un sorbo de bebida caliente y fuerte. Caminé sin prisa junto a mi escritorio hacia la ventana. Aparté los pliegues de las persianas, observando la calle. Levanté la mirada más arriba al techo redondeado del centro comercial al otro lado de la calle. Recuerdo cómo en esa mañana fatídica vi un poco más allá la bola de fuego de la explosión.